Mi marido dijo que me amaría para siempre, pero me dejó por otra después del parto. No lloré. Me vengué. Al cuarto día después de dar a luz, José María finalmente llegó apresurado al hospital. El hombre que alguna vez prometió ser mi caballero para toda la vida se había convertido en un extraño tras el éxito en los negocios. Durante la noche, cuando el bebé lloraba y no podía dormir, lo llevé a la sala de estar. Fue entonces cuando escuché a José María hablando por teléfono con un amigo. Dijo: antes, todos decían que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Por su familia, por su apariencia, lo único que podía hacer era tratarla bien, todo el tiempo, como a una princesa, para conquistarla. Pero ahora que he triunfado, lo que necesito es una esposa como Inés, alguien que siempre me elogie y me siga, no una princesa. Después de eso, tomé al bebé y decidí irme a Madrid, dejando todo atrás. Me convertí en la gran protagonista de mi propia vida, mientras él me perseguía diciendo que lamentaba todo lo ocurrido. Una noche, estaba en el rincón más oscuro de la sala, con el bebé en brazos, observando a José María. La punta del cigarro que sostenía entre los dedos estaba a punto de apagarse, sin que él lo notara. Su expresión agitada y su tono impaciente eran como un cuchillo afilado, hiriendo profundamente mi corazón. Sentía un dolor real. No sabía lo que decía la persona al otro lado de la línea, pero el semblante de José María se relajó. Inés es realmente una buena persona. Es amable, adorable y tiene su propio trabajo, dijo él. Luego, la otra persona dijo algo más, y vi a José María quedarse en silencio durante un buen rato antes de suspirar y decir: mi empresa acaba de salir a bolsa. Ahora no es un buen momento para divorciarme. Vamos a esperar un poco, hasta que se recupere. Los sentimientos de Inés, según él, eran claros. Es tan buena, seguro me esperará. Sus palabras eran como ganchos con púas. Cada una se clavaba en mi corazón, hiriéndolo hasta hacerlo sangrar. El bebé en mis brazos se movió, y me giré para volver al cuarto. Ya había pasado media hora desde que lo alimenté y lo calmé para que durmiera, pero José María aún no había regresado. Era realmente irónico. Apenas un año atrás, había organizado una boda temática de caballero y princesa al aire libre. También fue él quien, arrodillado frente a mí durante la ceremonia, dijo entre lágrimas: yo, José María, seré el caballero de Carlota por toda la vida. No importa si tienes 18, 28 o 88 años, siempre serás mi princesa. Pero apenas un año después, ya estaba cansado de mí. Yo, movida por sus promesas, había renunciado a un trabajo prometedor en mi ciudad natal para mudarme con él, lanzándome de lleno al matrimonio, al embarazo y, finalmente, al nacimiento de una niña. Desde el principio, ni los amigos de José María ni yo veíamos nuestra relación con buenos ojos. Yo era hija única, criada en una familia rica y rodeada de amor. Él, en cambio, era un estudiante pobre de un pequeño pueblo, luchando por alcanzar sus metas. Mientras acompañaba a mi madre de compras en una tienda de lujo en Madrid, él repartía folletos afuera del centro comercial. Cuando mis amigas y yo íbamos a comer mariscos frescos traídos del extranjero, él comía fideos instantáneos en el dormitorio. Mientras yo planeaba graduarme y estudiar en el extranjero, él tropezaba en las ferias de empleo de la universidad. Sus amigos se burlaban de él, diciendo: tuviste suerte, amigo. Conseguiste a la hija de una familia rica. Te ahorraste años de trabajo duro. En ese entonces, sus ojos brillaban de sinceridad. Con devoción, respondía: no importa cuánto dinero tenga su familia, voy a trabajar duro para darle una vida 10 veces mejor que la que tiene ahora. No puedo decepcionar su amor. En aquel tiempo, él era como una brisa fresca en mi vida, apasionado, sin ostentación, pero increíblemente atento. Me preparaba el desayuno muy temprano y me esperaba en la puerta del dormitorio, sin importar qué tan tarde fuera, para que pudiera comer algo caliente. Pasaba una semana entera comiendo pan y sal, solo para ahorrar dinero y llevarme a ver una obra de teatro que me gustaba. Después de graduarse, me llevó a su pueblo natal y me presentó a todos como su princesa. Incluso regresó de un viaje de negocios cuando supo que tenía fiebre, preocupado de que no pudiera cuidarme bien estando enferma. Al comprar una casa y organizar la boda, solo puso mi nombre en los papeles, dándome una sensación total de seguridad. Pero ese hombre que me amaba tanto ya no existía. Las novelas son solo eso, novelas. Nadie sabe lo que sucede después del matrimonio en esas historias de caballeros que protegen princesas con todo el corazón. Solo yo lo sé. Al día siguiente, me desperté temprano con el llanto del bebé. Abrí la blusa para amamantar al bebé, y José María entró por la puerta. Miró mis pechos caídos mientras alimentaba a nuestro hijo, y vi un destello de desprecio en sus ojos. Casi me reí.
¿Cómo pude ser tan ingenua de no notar antes el cambio en la forma en que me miraba? Carlota, tengo algo urgente que resolver en Laos por la empresa, dijo rápidamente, desviando la mirada. Tú puedes encargarte de esto sola. Si esto hubiera ocurrido antes, habría respondido sin dudar que sí. Después de todo, él trabajaba tan duro para darnos una buena vida. Pero después de escuchar lo que dijo anoche, la creencia que siempre tuve se derrumbó. José María había destruido la imagen y las expectativas que tenía sobre el amor. Lo miré en silencio, sin decir nada. Mantenía una expresión tranquila, pero sus dedos, que sostenían la taza de café, apretaban ligeramente, revelando su incomodidad. Intentando sonar amable, me preguntó, «Carlota, ¿qué pasa? ¿No pudiste dormir bien por el llanto del bebé? ¿Tú lo escuchaste?», pregunté. «Claro que lo escuché. Lloró tan fuerte». No terminó la frase y desvió la mirada rápidamente. Entonces trató de justificarse. «Anoche hubo algo urgente en la empresa que requería mi atención. Ya sabes, ahora que la empresa salió a bolsa, hay muchas cosas que debo gestionar personalmente. Carlota, cuando pase esta temporada de trabajo, me encargaré del bebé. Por ahora, haz lo que tengas que hacer». Reprimí las emociones que bullían dentro de mí y sonreí levemente. «Encárgate de tus asuntos. Estoy pensando en contratar a una niñera para que me ayude con el bebé. Así no tendrás que preocuparte mientras ganas dinero». José María visiblemente se relajó. Su tono se volvió más ligero. «No hay problema. Yo cubriré el costo de la niñera». «Perfecto. Pienso pagar un año por adelantado. Transfiéreme 20.000 euros». José María se congeló en medio del movimiento de sacar su móvil para hacer la transferencia. Finalmente dijo, «Últimamente las niñeras están cobrando precios exorbitantes. Compara algunas opciones y asegúrate de que no te engañen. ¿Cuánto queda del dinero que te transferí antes? ¿Alcanza para cubrirlo?». Su actitud, tratando de hacer cuentas, me hizo sonreír con sarcasmo. «Quizás viste mi sonrisa ambigua y trataste de justificarte. No tengo otra intención. Si no es suficiente, transfiero más dinero». Cerré los ojos. «Haz la transferencia. Necesitamos comprar leche, pañales, ropa, juguetes». Frunció levemente el ceño. Sabía por qué. Antes de quedar embarazada, yo trabajaba y tenía mi propio salario fijo cada mes. No dependía de él para nada. Solo me daba pequeños regalos en ocasiones especiales. Pero después de quedar embarazada, con las náuseas y los vómitos constantes, tuve que dejar el trabajo. José María empezó a darme una mensualidad para cubrir los gastos. Siempre que me preguntaba si era suficiente, yo decía que sí, incluso cuando no lo era. Lo hacía para que no se sintiera presionado, porque sabía que ganar dinero no era fácil. Pero, ¿cuál fue el resultado de mi consideración hacia él? Probablemente ya había olvidado cómo, al verme en el hospital por las náuseas del embarazo, prometió que nunca más me haría pasar por algo así. También debe haber olvidado su promesa de que yo podría dejar de trabajar para concentrarme en el embarazo mientras él se encargaba de todo. «Carlota, ¿por qué no te vas a vivir con mi madre? Ella podría ayudarte con el bebé y además ahorraríamos un poco. Al fin y al cabo, no le haría daño a su propia nieta». Su voz fue apagándose gradualmente mientras lo miraba con una expresión fría y calmada. «Vean cuánto vale su amor. Solo 20.000 euros». Con ese dinero en la cuenta, no dudó en sugerir que mi suegra viniera, sin siquiera mencionar los daños que ya me había causado en el pasado. Después de que él se fue, pedí a un amigo que me ayudara a encontrar una niñera de confianza. «Siempre decías que no la necesitabas, que José María estaría ahí para ayudarte con el bebé», dijo mi amigo. «Pero, con esas grandes ambiciones, ¿cómo iba a concentrarse en cuidar a un bebé en casa?». Incluso un amigo podía ver claramente la verdadera naturaleza de José María, mientras yo, después de tantos años a su lado, me había cegado por el amor que decía sentir. Cuando la niñera llegó, sentí un gran alivio. Solo tenía que amamantar y jugar con el bebé. Nada más. Resulta que mi madre tenía razón. El dinero puede resolver el 99% de los problemas en la vida. La felicidad de una mujer no viene de un hombre, sino del dinero. En ese entonces, desestimé sus palabras, pensando que estaba obsesionada con el dinero. Decía que me había casado por amor, que el dinero no tenía nada que ver. Incluso sin dinero, creía que podíamos ser felices. Nunca pensé que el hombre que me prometió amor eterno, que juró ser mi caballero para toda la vida, pudiera traicionar cada una de sus palabras con tanta facilidad. Pero ahí estaba yo, sentada en el sofá de nuestra casa en Sevilla, con mi hija recién nacida en brazos, escuchando a José María, o el hombre que él había decidido convertirse, hablar con desprecio sobre mí por telefonear a su amigo. No había lágrimas en mis ojos, solo un vacío que crecía con cada palabra que decía. Antes, todos decían que no era suficiente para ella, repetía.
Ahora que tengo éxito, merezco una mujer como Inés, alguien que me admire y me siga, no una princesa. Mis manos se apretaban contra la manta de mi bebé, o más bien contra todo o que representaba nuestra vida juntos. La rabia comenzó a llenar ese vacío en mi pecho. No era justo que yo, quien había renunciado a todo para construir una vida con él, fuera descartada como un objeto viejo. No tardé en darme cuenta de que no podía seguir viviendo en esa mentira. Esa noche tomé la decisión más difícil y a la vez más liberadora de mi vida. Empaqué lo esencial: ropa para mi hija, mi pasaporte, algunos ahorros que había guardado en un cajón y el diario de mi madre, un objeto que siempre me daba fortaleza. Decidí dejarlo todo atrás y mudarme a Madrid, la ciudad donde nací y donde, irónicamente, él decía que nunca encajaría. A la mañana siguiente, José María llegó tarde del trabajo. Apenas murmuró algo sobre un viaje de negocios urgente y ni siquiera miró a nuestra hija. Yo solo le respondí con un «cuida de ti mismo» y salí por la puerta antes de que pudiera hacer más preguntas. Madrid me recibió con un aire de nostalgia y libertad, pero también con el peso de lo desconocido. Había perdido mi trabajo cuando quedé embarazada y ahora no tenía ni casa, ni un plan claro. Me refugié en un pequeño piso alquilado en Lavapiés, gracias a la ayuda de una vieja amiga de la familia, Teresa, que me ofreció quedarme allí temporalmente. Mientras organizaba el piso y trataba de calmar a mi hija, encontré el diario de mi madre. Lo abrí, esperando palabras de consuelo, y lo que encontré fue mucho más poderoso. Ella había escrito sobre cómo su propio matrimonio había sido una jaula dorada, y sobre cómo siempre había deseado que yo fuera lo suficientemente fuerte para no depender de nadie. El amor, Carlota, es un lujo que solo puedes permitirte cuando tienes independencia. Nunca dejes que alguien te haga creer que no puedes valerte por ti misma. Fue como un golpe de realidad que encendió una chispa en mí. Esa noche, mientras alimentaba a mi bebé y miraba por la ventana las luces de Madrid, hice una promesa. No solo reconstruiría mi vida, sino que lo haría de una forma en la que José María y cualquier otra persona que hubiera dudado de mí sintiera el peso de haberme subestimado. Poco después, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era un empresario de renombre en Madrid, don Ramón Escudero, quien decía haber conocido a mi madre en su juventud y que estaba interesado en hablar conmigo. «Tu madre era una mujer excepcional, Carlota», me dijo con voz grave. «Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Sus palabras eran intrigantes, pero también sospechosas. ¿Por qué alguien tan poderoso estaría interesado en mí justo en este momento de mi vida? Aunque dudé, decidí aceptar reunirme con él, sin saber que esa decisión cambiaría por completo el rumbo de mi historia. Cuando llegué al restaurante donde me citó, vi a un hombre mayor, elegante y con una mirada que irradiaba experiencia. Se levantó al verme y me estrechó la mano. «Carlota, tu madre habría estado orgullosa de la mujer que estás a punto de convertirte», dijo, y entonces supe que había más en su oferta de lo que aparentaba. Me quedé en silencio, esperando que continuara, y lo hizo. Pero para lograrlo, necesitas algo que ella dejó para ti, algo que, si manejas bien, te dará el poder para cambiar tu vida por completo. Su voz era enigmática, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podía haberme dejado mi madre que fuera tan importante? Los días en Madrid no fueron fáciles. El piso en Lavapiés era pequeño, apenas iluminado, y cada rincón parecía susurrarme que no pertenecía allí. Mi hija, Alicia, lloraba constantemente, quizás porque sentía la incertidumbre que pesaba sobre mí. Cada noche, después de alimentarla y conseguir que se durmiera, me sentaba en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, tratando de entender qué hacer con mi vida. Lo único que rompía esa monotonía era el recuerdo de las palabras de don Ramón y la promesa de algo que mi madre me había dejado, pero él era un hombre ocupado, y yo no sabía cuánto tiempo tendría que esperar para que su misteriosa oferta se materializara. Mientras tanto, mis ahorros se agotaban rápidamente, y no podía dejar que Alicia sufriera por mis decisiones. Una tarde, mientras paseaba con Alicia por el barrio, conocí a Elena. Era una mujer de unos 35 años, con un aire de sofisticación y determinación que me recordó a mi madre. Nos encontramos por casualidad cuando mi carrito tropezó con un bordillo, y ella se acercó para ayudarme. «¿Nueva por aquí?», me preguntó, con una sonrisa amable. Asentí, un poco avergonzada. «Sí, estoy intentando recomenzar». Elena no preguntó más, como si entendiera que no quería dar detalles. En cambio, me ofreció un café en un bar cercano y, poco a poco, comenzamos a hablar. Resultó ser abogada, especializada en derecho familiar, y su historia tenía paralelismos inquietantes con la mía. Había sido abandonada por su esposo cuando su hijo tenía solo 2 años, y desde entonces había trabajado duro para construir su vida desde cero.
El mundo está lleno de hombres que no saben valorar lo que tienen, dijo, mientras removía su café. Pero te aseguro que hay algo increíblemente liberador en demostrarles que no te necesitan. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez desde que había dejado Sevilla, sentí que alguien realmente me entendía. Nos despedimos intercambiando números de teléfono y me prometí a mí misma que intentaría mantener ese contacto. Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse. Una noche, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje de un remitente desconocido. La línea de asunto decía: «Sabemos dónde estás». Mi corazón dio un vuelco. Abrí el mensaje con manos temblorosas, y lo que vi me heló la sangre. Era una foto de Alicia y yo caminando por lavapiés, tomada claramente sin mi conocimiento. Junto a la imagen, había un mensaje breve pero aterrador. «No puedes esconderte para siempre, Carlota». La paranoia se apoderó de mí. ¿Había sido José María? ¿Estaba tratando de encontrarme para recuperar el control? No tenía pruebas, pero algo en mi interior me decía que él estaba detrás de esto. Al día siguiente, llamé a Elena. Le conté sobre el correo, y aunque intenté sonar tranquila, mi voz temblaba. «Tranquila, Carlota», dijo ella con un tono firme que me dio algo de calma. «Podemos averiguar quién está detrás. Déjame ayudarte». Esa misma tarde, Elena vino a mi piso con su portátil y comenzó a rastrear el correo. Mientras trabajaba, noté que su expresión cambiaba de concentrada a preocupada. «Esto no es un correo normal», dijo finalmente. «Está encriptado, lo que significa que quien quiera que lo haya enviado no quiere ser descubierto fácilmente». Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. Si José María estaba tan desesperado como para recurrir a métodos ilegales, significaba que estaba dispuesto a todo. Sin embargo, Elena me ofreció algo que no esperaba: un lugar donde quedarme temporalmente. Tenía un pequeño apartamento vacío que usaba como oficina ocasional, y me aseguró que estaría mucho más segura allí mientras ella investigaba. Aunque me sentía incómoda aceptando tanta ayuda, sabía que no podía arriesgarme por Alicia. Esa misma noche, empaqué nuestras cosas y me mudé al apartamento de Elena. Era pequeño, pero mucho más seguro que el piso en Lavapiés. Durante las primeras semanas, intenté mantener una rutina. Alimentaba a Alicia. Enviaba currículos para trabajos a los que sabía que probablemente no responderían, y me reunía con Elena para discutir cualquier avance sobre el misterioso correo. Fue en una de esas reuniones cuando Elena, con una expresión sombría, me mostró algo que casi me hizo caer de la silla. Había encontrado rastros de que el correo provenía de una de las empresas asociadas a José María. Pero no solo eso. También descubrió que él había contratado a un investigador privado para seguir mis pasos. ¿Por qué haría algo así?, pregunté, con un nudo en la garganta. Elena me miró directamente a los ojos. «Carlota, creo que sabe algo que tú no sabes, y no se detendrá hasta encontrarte». No podía creerlo. ¿Qué podía saber José María que lo hiciera tan insistente? En ese momento recordé las palabras de don Ramón. Tal vez la herencia de mi madre era más importante de lo que parecía, y José María lo sabía. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir huyendo. Si quería proteger a Alicia y a mí misma, tenía que enfrentar este misterio de frente. Tomé el teléfono y marqué el número de don Ramón. «Estoy lista para saberlo todo», le dije, con una firmeza que ni yo misma reconocí. Del otro lado de la línea, su voz sonó serena, pero intensa. «Nos veremos mañana. Es hora de que descubras la verdad». La cita con don Ramón fue en un restaurante discreto, escondido en una callejuela cerca del centro de Madrid. Cuando llegué, sentí una mezcla de nervios y curiosidad. Don Ramón ya estaba esperándome, sentado en una mesa del fondo, con una copa de vino tinto en la mano. Su semblante era tan sereno como recordaba, pero sus ojos parecían pesar con secretos. «Gracias por venir, Carlota», dijo, levantándose para estrechar mi mano. «Espero que esta reunión te traiga claridad, aunque también respuestas que podrían ser difíciles de aceptar». Me senté, tratando de ignorar el temblor en mis manos. «Quiero saberlo todo. Mi madre dejó algo para mí, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante?» Don Ramón suspiró profundamente antes de comenzar. «Tu madre, Sofía, era una mujer extraordinaria, Carlota. Inteligente, determinada, pero también muy reservada. Antes de casarse con tu padre, tenía un patrimonio significativo, proveniente de su familia. Parte de ese patrimonio desapareció durante su matrimonio, pero otra parte quedó a tu nombre. Ella se aseguró de que nadie pudiera tocarlo, ni siquiera tú, hasta que se dieran ciertas condiciones». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Por qué haría algo así? Porque sabía que su amor por tu padre la cegaba, y no quería que tú cometieras el mismo error. Hizo una pausa, mirándome fijamente. «Carlota, tu madre no solo dejó dinero. Dejó propiedades, inversiones y algo aún más valioso: información. Información que, si cae en las manos equivocadas,
podría ser peligrosa. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Información sobre qué? Don Ramón se inclinó hacia adelante. Sobre negocios turbios en los que tu padre estuvo involucrado y sobre personas poderosas que podrían estar detrás de todo lo que te está sucediendo ahora. La revelación me dejó sin palabras. Nunca había sospechado que mi padre, un hombre al que siempre vi como un modelo de integridad, pudiera haber estado involucrado en algo así. Pero mi padre murió hace años, logré decir. ¿Qué tiene que ver esto conmigo ahora? Porque algunas de esas personas todavía están activas y creen que tú tienes acceso a esos secretos, respondió don Ramón. Y no solo eso, José María también lo sabe. Quizás no todos los detalles, pero lo suficiente como para buscar lo que considera una oportunidad. Me recosté en la silla, tratando de procesar todo. Las piezas comenzaban a encajar. José María no estaba detrás de mí solo por despecho. Él sabía que había algo más en juego. Y ahora, yo también lo sabía. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Don Ramón sonrió levemente, pero su expresión seguía siendo grave. Primero, necesitas acceder a lo que tu madre dejó. Está guardado en un banco en Suiza, y solo tú puedes abrir la cuenta. Segundo, debes prepararte. Esto no será fácil. José María no será el único que intentará impedirlo. Las palabras de don Ramón me asustaban, pero también despertaban algo en mí. No podía seguir huyendo. Esta vez tenía que tomar el control. Lo haré, dije con determinación. Pero necesito ayuda. Don Ramón asintió. Te apoyaré en lo que necesites. Y también creo que tienes a alguien más de tu lado. Elena. Sé que es una mujer de principios, y puedo ponerla en contacto con personas que puedan protegerte. Ese mismo día, volví al apartamento de Elena y le conté todo. Su reacción fue mezcla de sorpresa y preocupación. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba, dijo, caminando de un lado a otro de la habitación. Si lo que don Ramón dice es cierto, José María está jugando un juego muy peligroso, y tú estás en el centro de todo. ¿Qué sugieres que haga?, le pregunté, sabiendo que su consejo sería crucial. Elena se detuvo y me miró fijamente. Primero, necesitas protegerte legalmente. Podemos empezar asegurando que cualquier movimiento de José María sea rastreado. Segundo, tenemos que ir a Suiza. Si lo que tu madre dejó allí es tan importante, necesitas tenerlo en tus manos antes de que alguien más lo haga. La idea de viajar a Suiza era intimidante, pero también sabía que era inevitable. Al día siguiente, don Ramón arregló los detalles para el viaje, y Elena se ofreció a acompañarme. Sin embargo, esa noche, algo sucedió que cambió todo. Estaba revisando mis correos cuando vi otro mensaje desconocido. Esta vez, el asunto decía, no confíes en Elena. Me quedé helada. Abrí el correo, y lo que vi me dejó sin palabras. Una foto de Elena reunida con alguien que parecía ser José María. Mi mente se llenó de dudas. ¿Era una trampa? ¿Podía confiar en ella? Justo cuando pensaba que había encontrado aliados, todo se desmoronaba de nuevo. Pasé la noche en vela, mirando la pantalla de mi portátil con la foto de Elena y José María como única compañía. Una y otra vez intenté encontrar alguna explicación lógica. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Una reunión profesional? Pero en el fondo sabía que era ingenuo pensar eso. A la mañana siguiente, Elena llamó temprano para confirmar los detalles del viaje a Suiza. Su voz sonaba tranquila, segura, como si no hubiese un solo secreto entre nosotras. «Carlota, pasé toda la noche revisando los documentos legales para asegurarnos de que nada se interponga cuando accedamos a esa cuenta en Suiza. Confía en mí, todo saldrá bien». Con cada palabra, mi duda crecía. ¿Podría confiar en alguien que quizás estuviera trabajando para José María? No podía arriesgarme, no con Alicia dependiendo de mí. Cuando llegué a nuestro punto de encuentro para el viaje, Elena ya estaba allí, con 2 cafés en mano y una sonrisa que, ahora, parecía sospechosa. «Aquí tienes. Necesitas energía para lo que viene». Tomé el café, pero apenas lo probé. Mi mente estaba ocupada pensando en cómo manejar la situación. Tenía que actuar como si no supiera nada, al menos hasta entender cuál era su papel en todo esto. «Gracias, Elena», respondí, intentando sonar casual. «¿Todo listo para el vuelo?» «Sí». Don Ramón se aseguró de que todo estuviera en orden. Nos esperan en el banco con los documentos necesarios. El vuelo a Ginebra fue tenso. Elena intentaba iniciar conversaciones ligeras, pero yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba dividida entre proteger a mi hija, encontrar la verdad sobre la herencia de mi madre y descubrir si Elena era una aliada o una amenaza. Al llegar a Suiza, el banco era todo lo que imaginé. Un lugar imponente, con una seguridad impecable. Nos recibieron en una sala privada, donde un ejecutivo nos explicó el proceso para acceder a la cuenta. «Señora Carlota Martínez», dijo el hombre, entregándome una carpeta gruesa.
Esto es todo lo que su madre dejó a su nombre. Incluye propiedades, acciones y documentos personales. Solo usted puede decidir cómo manejar esta información. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontré una lista detallada de bienes y cuentas que superaban cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Pero lo que más me llamó la atención fue un sobre cerrado, con mi nombre escrito a mano por mi madre. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, inclinándose ligeramente hacia mí. Es una carta de mi madre, respondí, escondiendo el sobre en mi bolso rápidamente. Quiero leerla más tarde, en privado. Elena me observó con una expresión que no pude descifrar. ¿Era decepción? ¿Curiosidad? No lo sabía, pero algo en su mirada hizo que mis alarmas internas se encendieran aún más. Esa misma tarde, después de regresar al hotel donde nos hospedábamos, me encerré en el baño para leer la carta. Era breve, pero sus palabras fueron como un golpe directo al alma. Carlota, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el coraje para enfrentar la verdad. En este sobre también encontrarás un nombre y un número de teléfono. Es de alguien en quien siempre confié. Si alguna vez dudas de las personas a tu alrededor, llama a esta persona. Te ayudará cuando nadie más lo haga. Con amor eterno, mamá. Dentro del sobre había una pequeña tarjeta con un nombre, Luis de Alarcón, y un número internacional. Sin pensarlo 2 veces, marqué el número desde el teléfono del hotel. ¿Quién habla?, respondió una voz grave y cautelosa. Mi nombre es Carlota Martínez, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Mi madre, Sofía, me dejó su contacto. Dijo que podía confiar en usted. Hubo un largo silencio antes de que el hombre hablara nuevamente. Si Sofía te envió a mí, significa que las cosas se han complicado. Dime dónde estás y enviaré ayuda. Le di mi ubicación, con la esperanza de que no estuviera cometiendo un error. Pero justo cuando colgué, escuché voces fuera de mi habitación. Abrí la puerta lentamente y vi a Elena hablando con alguien al final del pasillo. Mi corazón casi se detuvo al reconocerlo. Era José María. La traición era real. Elena había estado trabajando con él todo este tiempo. Cerré la puerta con cuidado y agarré a Alicia de su cuna, envolviéndola en una manta. No podía quedarme allí ni un segundo más. Por suerte, el hotel tenía una salida trasera. Con Alicia en brazos y mi bolso colgado al hombro, salí corriendo hacia la calle. A lo lejos, vi un coche negro que parecía estar esperándome. Era un hombre que no reconocí, pero al verme, bajó la ventanilla y dijo: «Luis me envió. Entra, rápido». Sin pensar, me subí al coche. Y mientras nos alejábamos, pude ver a José María y Elena salir del hotel, con expresiones de frustración al notar que me había escapado. Esa noche, mientras el coche nos llevaba a un lugar seguro, supe que había cruzado una línea de no retorno. José María y Elena no se detendrían hasta obtener lo que querían, pero ahora yo tenía algo que ellos no esperaban: la ayuda de alguien que, aparentemente, también conocía los secretos de mi madre. El coche nos llevó fuera de Ginebra, cruzando carreteras serpenteantes que bordeaban las montañas suizas. Alicia dormía profundamente en mis brazos, ajena al caos que nos rodeaba. El hombre al volante no había dicho mucho desde que me recogió, pero su actitud parecía confiada. Finalmente, llegamos a una casa aislada, rodeada por altos pinos que daban una sensación de seguridad y aislamiento. «Estamos aquí», dijo, apagando el motor. «Soy Javier. Trabajo para Luis de Alarcón. Él llegará pronto». Con algo de recelo seguí a Javier al interior de la casa. Era acogedora pero austera, con muebles funcionales y ventanas que ofrecían una vista impresionante de las montañas. Javier me indicó un cuarto donde podía dejar a Alicia para descansar, y yo aproveché el momento para relajarme y aclarar mis pensamientos. 1 hora después, un coche negro llegó a la propiedad. Al asomarme por la ventana, vi a un hombre en sus 50 años, alto, con cabello gris perfectamente peinado y una postura que irradiaba autoridad. Sabía que era Luis antes de que Javier lo anunciara. «Señorita Martínez», dijo Luis al entrar, estrechándome la mano. «Es un placer finalmente conocerla, aunque lamento que sea en estas circunstancias». «Mi madre confió en usted», respondí, mirando sus ojos oscuros. «Espero que yo también pueda hacerlo». Luis asintió. «Tu madre era una mujer excepcional, pero sabía que los secretos que guardaba podían poner en peligro a quienes más amaba. Por eso me involucró. Mi trabajo siempre ha sido proteger su legado, y ahora, a ti». Me senté frente a él mientras Javier servía café. Luis parecía estar midiendo cada palabra, como si supiera que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Tu madre descubrió algo que nunca debió salir a la luz», comenzó. «Documentos que exponían una red de corrupción empresarial y política en España, en la que estaban involucrados varios nombres poderosos, incluidos tus propios familiares». Mi respiración se detuvo por un momento. «¿Mi padre?». Luis asintió con gravedad. «Tu padre»,
pero también otras personas que trabajaron con él, entre ellos, José María. El impacto de sus palabras fue como un golpe en el estómago. Mi mente comenzó a repasar todo lo que sabía de José María. Siempre había sido ambicioso, pero jamás imaginé que estuviera involucrado en algo tan oscuro. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, tratando de entender. Tu madre conservó esos documentos como un seguro, pero nunca los usó. Cuando ella falleció, esos documentos pasaron a ti, aunque quizás no lo sabías hasta ahora. Luis me miró intensamente. José María probablemente lo sabe, y por eso está tan desesperado por encontrarte. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No solo estaba huyendo de un hombre traicionero, estaba en medio de una red de mentiras y peligros que me superaba. ¿Dónde están esos documentos?, pregunté, con una mezcla de miedo y determinación. Están en el paquete que recogiste en el banco, respondió Luis. Pero también están encriptados. Solo yo tengo las claves para acceder a ellos, y te aseguro que no dejaré que caigan en las manos equivocadas. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. Javier corrió hacia la ventana y el rostro de Luis se tensó. «Están aquí», murmuró. Me acerqué a la ventana y vi a un grupo de hombres armados acercándose a la casa. Entre ellos, para mi sorpresa y horror, estaba José María, con su expresión fría y calculadora. «Sabía que vendría», dijo Luis, apretando los puños, «pero no esperaba que fuera tan descarado». «¿Qué hacemos?», pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Luis me miró con firmeza. «Javier te llevará por una salida trasera. Yo me quedaré aquí para distraerlos. No pueden encontrarte ni a Alicia». «Pero...», comencé a protestar. Pero Luis me cortó. «No hay tiempo, Carlota. Confía en mí. Esta es la única manera». Con lágrimas en los ojos, seguí a Javier mientras Luis se preparaba para enfrentar a José María. Corrimos por un pasillo que llevaba a una puerta trasera escondida en el bosque. Alicia lloraba, asustada por el ruido, pero intenté calmarla mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Desde la distancia, escuché gritos y golpes en la casa. Mi corazón se partió al pensar en lo que Luis estaba enfrentando por nosotros. Después de caminar durante horas por el bosque, finalmente llegamos a un claro donde otro coche nos esperaba. Javier me ayudó a subir, y mientras arrancábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la dirección donde habíamos dejado a Luis. «¿Qué va a pasar con él?», pregunté, con la voz quebrada. Javier mantuvo la mirada fija en la carretera. Luis sabía en lo que se estaba metiendo, pero es un hombre que siempre tiene un plan. Si alguien puede salir de esto, es él. Esa noche, mientras conducíamos hacia un destino desconocido, supe que mi lucha estaba lejos de terminar. Había perdido a un aliado crucial, pero ahora tenía una causa por la que pelear. José María no solo había traicionado mi confianza, había puesto en peligro todo lo que mi madre había intentado proteger, y juro que no descansaría hasta que pagara por ello. La madrugada era fría y silenciosa mientras el coche avanzaba por las montañas. Alicia dormía en mi regazo, agotada tras horas de llanto. Por mi parte, no podía evitar pensar en Luis. ¿Había logrado escapar? ¿Estaría enfrentándose ahora mismo a José María y sus hombres? Javier me llevó a una pequeña cabaña cerca de la frontera con Francia. «Es un lugar seguro», dijo, entregándome una llave. «Aquí podrás quedarte mientras decidimos el próximo movimiento». Luis me dejó instrucciones claras: protegerte a ti y a Alicia a toda costa. Mientras inspeccionaba la cabaña, encontré una mesa de madera desgastada y una lámpara que apenas iluminaba el espacio. Javier desempacó algunas provisiones y luego me entregó la carpeta que habíamos recuperado del banco. «Necesitamos abrir esos documentos», le dije, decidida. «Luis mencionó que están encriptados. ¿Puedes hacerlo?». Javier negó con la cabeza. «Luis no me dio acceso. Solo tú puedes decidir cuándo y cómo hacerlo. Pero hay algo que deberías saber. Abrir esa información no solo pondrá a José María en peligro, sino también a muchas otras personas poderosas». Su advertencia no me detuvo. Sabía que esa información era la clave para desmantelar todo lo que José María había construido a costa de mi vida y del legado de mi madre. Si tenía que usarla, lo haría. Esa noche, después de acostar a Alicia, abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontré un pequeño dispositivo USB que, según las instrucciones de Luis, contenía todos los secretos que mi madre había guardado. Pero antes de que pudiera conectarlo al ordenador que Javier me había proporcionado, escuché un ruido afuera. «Quédate aquí», dijo Javier tomando una pistola que llevaba escondida. Salió rápidamente, dejándome sola con Alicia. Mi corazón latía descontrolado mientras intentaba escuchar algo, cualquier señal de lo que estaba ocurriendo. Después de unos minutos interminables, Javier regresó, pero su rostro estaba tenso. «Han encontrado este lugar», dijo en voz baja. «No sé cómo, pero tenemos que irnos ahora mismo». Tomé a Alicia en brazos y recogí lo poco que había traído conmigo.
Salimos por una puerta trasera y corrimos hacia un coche que Javier había preparado para emergencias. Mientras conducíamos por caminos oscuros y desconocidos, mi mente volvía a una sola pregunta. ¿Cómo podían estar tan cerca de nosotros? Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Javier, dije con voz temblorosa, ¿crees que alguien está pasando información sobre nuestros movimientos? Javier frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Finalmente dijo, es posible, pero no tenemos pruebas. Luis siempre sospechó que había infiltrados en nuestras redes, pero nunca pudo confirmarlo. La posibilidad de que alguien estuviera traicionándonos desde dentro hizo que la paranoia creciera en mí. Ya no sabía en quién confiar. Finalmente, llegamos a una pequeña ciudad en Francia, donde Javier nos instaló en un hotel modesto. Mientras él se encargaba de vigilar los alrededores, yo me encerré en la habitación con Alicia, sintiéndome más sola y vulnerable que nunca. Esa noche, decidí que no podía seguir dependiendo de otros para resolver esta situación. Conecté el USB al ordenador y comencé a revisar los archivos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había contratos fraudulentos, transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales y nombres de figuras importantes en el gobierno y el sector empresarial, incluyendo a José María. Pero lo que más me impactó fue encontrar el nombre de alguien que jamás esperé ver allí: Elena. No solo estaba involucrada en los negocios turbios de José María, sino que parecía ser una de las piezas clave en la red de corrupción. Las fotos que mostraban sus reuniones con hombres poderosos confirmaban que su traición había ido mucho más allá de lo que imaginaba. Mientras revisaba los archivos, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Si hacía pública esta información, no solo destruiría a José María y a Elena, sino a toda la red que habían construido. Pero también sabía que hacerlo pondría mi vida y la de Alicia en peligro. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Mi corazón se detuvo. Javier se había ido a buscar comida, y yo estaba completamente sola. Tomé a Alicia y el USB, escondiéndolos en un compartimento de la maleta antes de abrir una rendija de la puerta. Para mi sorpresa, era Luis. Estaba herido, con una expresión agotada pero determinada. ¿Cómo? Comencé a decir, pero él me interrumpió. Ellos no me atraparon, dijo, entrando con dificultad. Pero tenemos poco tiempo. Carlota, tienes que decidir ahora. ¿Estás lista para usar esa información? Lo miré a los ojos, viendo el peso de lo que estaba pidiéndome. No era solo un acto de venganza, era una declaración de guerra. Sí, respondí con más firmeza de la que pensé que tenía. Estoy lista. Luis asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Entonces prepárate, porque esto no va a terminar hasta que uno de los dos lados caiga. Mientras Luis me explicaba el plan para exponer a José María y su red, un mensaje llegó a mi teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido era claro. Sabemos dónde estás. Nos vemos pronto. La batalla apenas había comenzado, y yo estaba lista para luchar hasta el final. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y preparación. Luis organizaba reuniones con contactos de confianza, personas con influencia suficiente para garantizar que la información que teníamos se utilizara de manera efectiva. Yo, por mi parte, pasaba las noches en vela revisando los documentos en el USB, memorizando cada detalle por si algo salía mal. Pero mientras más estudiaba esos archivos, más me daba cuenta de la magnitud del poder de José María y su red. No era solo un hombre traicionero. Era un engranaje en una máquina diseñada para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Una tarde, mientras Alicia dormía, Luis se sentó frente a mí con un semblante serio. «Carlota, tengo que ser honesto contigo», dijo entrelazando las manos sobre la mesa. «Exponer esta información será un movimiento explosivo. No solo destruirá a José María, sino que desestabilizará a muchas personas importantes. Puede haber repercusiones graves para ti y para Alicia». «¿Qué clase de repercusiones?», pregunté, con el corazón en un puño. Luis suspiró profundamente. «Amenazas, intentos de silenciarte, posiblemente incluso violencia. Estas personas no juegan limpio, y cuanto más daño sientan que les haces, más peligroso será». Mi mente estaba dividida. Sabía que Luis tenía razón, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Cada decisión que tomaba ahora no solo afectaba mi vida, sino también el futuro de mi hija. «Entonces, ¿cuál es la alternativa?», pregunté finalmente. Luis me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Podemos negociar con ellos. Usar los documentos como palanca para obtener tu seguridad y la de Alicia. Podríamos obligar a José María a retroceder, pero eso significa dejar que otros culpables sigan libres». Las palabras de Luis pesaban sobre mí como una montaña. Tenía que elegir entre proteger a mi hija y buscar justicia. Pero antes de que pudiera responder, un golpe violento en la puerta interrumpió nuestra conversación. Luis sacó su pistola y me hizo un gesto para que tomara a Alicia.
Corrí hacia el cuarto trasero, donde la cuna improvisada estaba instalada, y la levanté mientras los golpes en la puerta se volvían más insistentes. «Carlota, abre la puerta». Era la voz de José María, fría, calculada y al mismo tiempo llena de una furia contenida. Luis me siguió rápidamente, cerrando la puerta tras nosotros. «Van a intentar entrar. Tenemos que salir de aquí ahora». Pero antes de que pudiéramos movernos, un disparo resonó en el aire. Luis me empujó hacia un armario, cerrando la puerta detrás de mí. «No salgas», me susurró. «Pase lo que pase, protege a tu hija». Desde el pequeño espacio del armario, escuché cómo la puerta principal cedía y hombres entraban en el lugar. Los pasos pesados y las voces amenazadoras llenaron la casa. «¿Dónde está Carlota?», preguntó José María, su voz ahora cargada de rabia. Luis respondió con calma, aunque podía sentir el peligro en su tono. «Ella no está aquí, pero sabes que no necesitas a Carlota. Lo que quieres son los documentos, ¿verdad? ¿Y qué te hace pensar que no puedo obtener ambas cosas?», replicó José María, con un tono que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Hubo un silencio tenso, seguido por un golpe sordo. Cerré los ojos con fuerza, abrazando a Alicia contra mi pecho mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. No podía ver lo que estaba sucediendo, pero sabía que Luis estaba enfrentándose a ellos solo. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse, y escuché cómo los hombres salían de la casa. No me atreví a moverme hasta que todo quedó en silencio. Cuando finalmente abrí la puerta del armario, encontré a Luis tendido en el suelo. Había sangre en su camisa, pero todavía respiraba. Me arrodillé a su lado, con lágrimas cayendo sin control. «Luis, por favor, aguanta», le supliqué, presionando mis manos contra su herida para intentar detener el sangrado. Luis me miró con una leve sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees, Carlota», murmuró, su voz débil pero llena de convicción. «No dejes que ganen. Prométeme que lucharás». «Te lo prometo», le dije, aunque mi voz estaba quebrada por el dolor. Luis cerró los ojos, y aunque su respiración seguía, sabía que sus fuerzas se estaban agotando. Javier llegó poco después, habiendo estado vigilando los alrededores, y juntos lo llevamos al coche para buscar ayuda médica. Mientras conducíamos hacia el hospital más cercano, mi mente estaba decidida. No iba a negociar con José María ni con su red. La única forma de proteger a Alicia y honrar el sacrificio de Luis era exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras Luis era atendido por los médicos, tomé el USB y envié los archivos a varios periodistas e investigadores. Incluí un mensaje simple: «La verdad debe salir a la luz». Con cada envío, sentí cómo el peso de la incertidumbre daba paso a una determinación feroz. Sabía que esto era solo el comienzo de una guerra que no había pedido, pero estaba lista para enfrentarla. Cuando volví al hospital, Javier me esperaba con una expresión seria. «Luis está estable», dijo, «pero su recuperación será larga». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «No dejaré que su sacrificio sea en vano», prometí. Javier me miró con algo que parecía respeto. «Carlota, has encendido un fuego. Ahora veremos quién puede resistir las llamas». Mientras nos alejábamos del hospital, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero las palabras eran claras. «Esto no ha terminado». La tensión en el aire era casi palpable mientras Javier conducía en silencio hacia un lugar seguro. Alicia dormía en su silla de coche, ajena al caos que se desataba a su alrededor. Yo, por mi parte, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Luis antes de que lo lleváramos al hospital. «No dejes que ganen». Esa frase resonaba en mi mente mientras observaba la pantalla de mi teléfono, esperando alguna señal de los periodistas e investigadores a quienes había enviado los archivos. Sabía que al pulsar «enviar», había sellado mi destino. No habría vuelta atrás. Finalmente llegamos a un pequeño refugio en las afueras de París. Un edificio discreto que Javier había preparado de antemano. Me instalé en una habitación con Alicia y traté de encontrar un momento de calma. Sin embargo, no tardó en llegar un mensaje que me hizo comprender que el fuego que había iniciado comenzaba a arder. «Carlota, los documentos que enviaste son explosivos. Estamos verificando la información, pero todo apunta a una red de corrupción que involucra a personas muy poderosas. Esto va a cambiar todo». El mensaje era de un periodista llamado Alberto Fernández, un nombre que Luis había mencionado como uno de los pocos en quienes se podía confiar. Le respondí rápidamente, ofreciéndome a colaborar en lo que fuera necesario. Sin embargo, poco después, recibí otro mensaje, esta vez anónimo. «Pensaste que podías exponerme sin consecuencias. Veamos cuánto puedes proteger a tu hija». El miedo se apoderó de mí. José María estaba reaccionando, y sabía que no se detendría ante nada.
Pero ahora no se trataba solo de mí. Alicia estaba en el centro de esta guerra, y yo no permitiría que nada le sucediera. Esa noche, mientras intentaba calmar mi mente, Javier entró en la habitación con una expresión sombría. Luis se despertó. «¿Quiere hablar contigo?» Sin dudarlo, tomé el teléfono que Javier me ofreció. Al otro lado de la línea, la voz de Luis sonaba débil pero determinada. «Carlota», dijo, «hiciste lo correcto enviando esos documentos. Pero ahora tienes que prepararte para lo que viene. José María no está solo. Hay algo que necesitas saber». Me senté en la cama, escuchando cada palabra como si mi vida dependiera de ello. «Tu madre sabía que su vida estaba en peligro cuando reunió esa información», continuó Luis, «pero no solo temía por ella. Temía por ti. Hay algo más que esos documentos no muestran». «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Luis hizo una pausa antes de responder. «José María no llegó a tu vida por casualidad. Desde el principio, él y su red te vieron como una pieza clave. Sabían que, como hija de Sofía Martínez, tenías acceso a secretos que podrían destruirlos. Todo lo que hizo, desde cortejarte hasta casarse contigo, fue parte de un plan para obtener lo que querían». Su revelación me dejó sin aliento. Sentí como si todo mi mundo se desmoronara una vez más. José María nunca me había amado. Todo había sido una estrategia, una mentira calculada. «¿Por qué me eligieron a mí?», susurré, más para mí misma que para Luis. «Porque eres más fuerte de lo que crees, Carlota», respondió. «Y porque tu madre vio en ti la oportunidad de romper el ciclo. Pero ahora tienes que tomar una decisión. ¿Lucharás hasta el final o cederás ante ellos?». Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero con una resolución más firme que nunca. No solo había sido una víctima, había sido un objetivo desde el principio. Pero ahora, era hora de cambiar las reglas del juego. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Alberto Fernández. «Carlota», dijo con urgencia, «los documentos que nos diste han sido publicados. Y la reacción está siendo masiva. Pero también hemos descubierto algo más. Necesito verte en persona». Javier y yo organizamos una reunión con Alberto en un café discreto en el centro de París. Cuando llegamos, él ya estaba allí, con un portátil abierto frente a él. «Esto es lo que encontramos», dijo, girando la pantalla hacia mí. En la pantalla, había fotos y correos electrónicos que mostraban reuniones entre José María, Elena y figuras del gobierno. Pero lo que me dejó helada fue un nombre que no esperaba ver: Ramón Escudero. «Esto no tiene sentido», dije con la voz temblorosa. «Don Ramón me ayudó. Me dio acceso a los documentos». Alberto asintió con gravedad. «Eso pensamos al principio, pero parece que Escudero también ha estado jugando su propio juego. Quizás te ayudó para protegerse o para usar los documentos a su favor». La revelación era como un puñal en el pecho. ¿Había sido traicionada otra vez? «Necesito hablar con él», dije, mi mente girando con posibilidades. «Ten cuidado, Carlota», advirtió Alberto. «Si Escudero está involucrado, podrías estar entrando en un terreno muy peligroso». Esa noche llamé a don Ramón. Su voz sonó tan tranquila como siempre, pero ahora cada palabra me parecía sospechosa. «Claro, Carlota, podemos hablar. Ven a mi casa mañana. Hay cosas que necesito explicarte». No sabía si podía confiar en él, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Esta vez no iba a dejar que nadie más jugara con mi vida. Mientras me preparaba para la reunión, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía lo que me esperaba, pero estaba lista para descubrir la verdad, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, con Alicia al cuidado de Javier, partí hacia la casa de don Ramón. El trayecto fue una mezcla de incertidumbre y rabia contenida. Había confiado en él, lo había visto como un aliado en medio de este caos, y ahora parecía que también formaba parte del juego sucio que había arruinado mi vida. Cuando llegué, la casa de Escudero lucía imponente, un reflejo del poder y la influencia que siempre había proyectado. El mayordomo me llevó a un salón amplio, decorado con cuadros de artistas famosos y muebles de diseño. Ramón estaba sentado en un sillón, con una copa de vino en la mano y una expresión tranquila. «Carlota, qué placer verte», dijo, levantándose para estrechar mi mano. No correspondí al gesto. Sabía que había algo que no me habías contado, pero nunca imaginé que estuvieras implicado en todo esto. ¿Por qué me ayudaste? ¿Cuál es tu juego? Ramón suspiró y se recostó en su asiento, dejando la copa en una mesa cercana. «Sabía que eventualmente llegarías a esta conclusión», dijo, con un tono casi resignado. «Pero no todo es tan simple como parece. Déjame explicarte». «Entonces habla», respondí, cruzando los brazos. «Y asegúrate de que sea la verdad esta vez». Ramón asintió lentamente. «Tu madre y yo éramos socios, Carlota. Socios en un sentido más profundo de lo que imaginas. Ambos sabíamos que las personas con las que trabajábamos eran peligrosas, pero también sabíamos que, con suficiente habilidad,
Podíamos usarlas a nuestro favor. Cuando ella decidió recopilar la información que ahora tienes, me pidió que la ayudara a protegerla. Pero no lo hice solo por altruismo. También lo hice porque sabía que, si esa información salía a la luz, mi nombre quedaría limpio y mis enemigos caerían. ¿Entonces todo esto fue un acto de autopreservación?, pregunté, con incredulidad. En parte, admitió Ramón, pero también lo hice por ella. Sofía era más que una socia para mí. Era una amiga, alguien a quien respetaba profundamente. Sabía que si algo le pasaba, debía garantizar que su legado sobreviviera. Por eso te ayudé, Carlota. No porque quisiera manipularte, sino porque sabía que eras la única capaz de terminar lo que ella empezó. ¿Y qué hay de tus reuniones con José María y su red? Lo confronté, recordando los documentos que había visto con Alberto. Ramón sonrió débilmente. Eso fue estrategia. Siempre es mejor mantener a tus enemigos cerca, especialmente cuando sospechan de ti. Pero nunca estuve completamente de su lado, Carlota. Si lo estuviera, no estarías aquí ahora. Quería creer en sus palabras, pero la desconfianza era demasiado fuerte. ¿Qué quieres de mí entonces? ¿Por qué pediste que viniera? Ramón se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Quiero ayudarte a terminar esto. Tienes las pruebas, pero necesitas apoyo para exponerlas de la manera correcta. Si lo haces sola, pondrás tu vida y la de Alicia en peligro. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos fuertes resonó en la casa. Ramón se levantó rápidamente, mirando hacia la puerta. En ese momento, José María apareció, acompañado por dos hombres que claramente estaban armados. Vaya, Ramón, dijo José María con una sonrisa sarcástica. Sabía que eras un hombre astuto, pero no esperaba encontrar a Carlota aquí contigo. Esto hace las cosas mucho más interesantes. Sentí como la adrenalina corría por mi cuerpo. Miré a Ramón, esperando una señal de que tenía un plan, pero su rostro reflejaba sorpresa, como si no esperara que José María llegara tan pronto. ¿Qué quieres, José María?, pregunté, intentando mantener la calma. Lo que siempre he querido, respondió, acercándose lentamente. Los documentos. Sabes que no puedes ganar esta guerra, Carlota. Solo estás prolongando lo inevitable. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Lo desafié, aunque mi voz temblaba ligeramente. José María sonrió fríamente. No sería necesario si cooperaras, pero sabes que tengo los medios para forzarte si decides hacer esto difícil. En ese momento, Ramón intervino. Ramón, José María, te sugiero que pienses bien tus próximos pasos. Si algo le pasa a Carlota, esos documentos saldrán a la luz de inmediato. Estoy seguro de que no querrás eso. Por primera vez, vi una chispa de duda en los ojos de José María. Su postura se tensó y durante unos segundos nadie habló. Fue entonces cuando tomé una decisión. Aprovechando el momento de distracción, saqué el teléfono de mi bolso y mostré un video que había preparado con anticipación. Una grabación en la que detallaba toda la red de corrupción, incluyendo nombres, fechas y pruebas. Este video ya está en manos de los periodistas, dije con voz firme. Si algo me pasa, será publicado en todos los medios. Así que dime, José María, ¿realmente quieres arriesgarlo todo? La rabia en sus ojos era evidente, pero también lo era su impotencia. Finalmente, retrocedió, señalando a sus hombres para que se retiraran. Esto no ha terminado, Carlota, dijo antes de irse, pero espero que estés lista para las consecuencias. Cuando se fue, Ramón se volvió hacia mí, con una expresión mezcla de admiración y preocupación. Jugaste bien, Carlota, pero esto no significa que estés fuera de peligro. Lo sé, respondí, pero al menos ahora él sabe que no puede controlarme. Mientras dejaba la casa de Ramón, supe que había dado un paso crucial en esta batalla. Sin embargo, también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con José María fueron un torbellino de emociones, estrategias y desafíos. Los documentos que envié a los periodistas comenzaron a aparecer en los medios poco a poco, causando un terremoto en los círculos de poder. Empresas prominentes se derrumbaron, políticos renunciaron, y las investigaciones oficiales desmantelaron gran parte de la red corrupta que había envenenado mi vida. Pero, como era de esperarse, las represalias no tardaron en llegar. Recibí amenazas constantes, llamadas anónimas y mensajes llenos de odio. Aunque Javier y Luis tomaron todas las precauciones posibles para garantizar mi seguridad, vivía en un estado de alerta permanente. Una mañana, mientras desayunaba con Alicia en un nuevo refugio en Lyon, recibí una llamada de Alberto Fernández. Su voz sonaba emocionada, casi triunfal. Carlota, los últimos artículos han desatado una tormenta. José María ha sido detenido esta mañana. Está bajo custodia por cargos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Dejé caer la taza de café que sostenía. Una mezcla de alivio y incredulidad me recorrió. ¿José María?, repetí, casi sin creerlo.
Sí, confirmó Alberto. Y no solo él. Elena también ha sido detenida. Los fiscales encontraron pruebas suficientes para implicarlos a ambos. Lo que hiciste, Carlota, cambió el juego. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar con cierta tranquilidad, pero también sabía que este no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. La noticia de su arresto se convirtió en un espectáculo mediático. Fotos de su llegada a la comisaría, esposado y con el rostro abatido, circularon por todas las redes sociales. Las entrevistas con ex-socios y empleados revelaron la verdadera naturaleza de sus negocios. Un entramado de mentiras, estafas y manipulaciones que destruyó muchas vidas. En la cárcel, José María perdió el control que había mantenido durante años. Los hombres a quienes una vez manipuló ahora buscaban venganza, y su vida se redujo a un intento constante de sobrevivir en un ambiente que lo despreciaba tanto como yo. El arresto de Elena fue menos dramático, pero no menos devastador. Su traición quedó expuesta públicamente, y la imagen de mujer sofisticada y profesional que había construido durante años se derrumbó. Su implicación en la red corrupta la condenó a años de prisión, pero lo que más la destruyó fue el repudio de su familia y amigos. En sus cartas desde la cárcel, intentó disculparse conmigo, asegurando que sus acciones habían sido impulsadas por miedo y ambición descontrolada. Nunca respondí. Había aprendido que no todas las personas merecen redención. Don Ramón, aunque implicado en la periferia del escándalo, logró salir indemne gracias a su habilidad para maniobrar en las sombras. A pesar de mis dudas iniciales, demostró ser un aliado crucial en mi lucha. Después de que todo se calmó, Ramón se retiró de la vida pública, dejando claro que su tiempo en el poder había terminado. Antes de desaparecer, me envió una carta con una única frase: «Tu madre estaría orgullosa de ti». Luis, después de una larga recuperación, volvió a estar al frente de su misión de exponer la corrupción donde quiera que la encontrara. Se convirtió en un mentor para mí, alguien que entendía mis heridas y me ayudó a transformarlas en fortaleza. Javier, siempre leal y decidido, permaneció a mi lado hasta que sentí que podía enfrentar el mundo sola. Su firmeza y apoyo inquebrantable fueron un recordatorio de que todavía existían personas en quienes podía confiar. Con el tiempo, logré construir una nueva vida para Alicia y para mí. Nos instalamos en una pequeña casa en las afueras de Madrid, lejos del ruido y las sombras del pasado. Comencé a trabajar en proyectos que ayudaban a mujeres en situaciones vulnerables, utilizando mi historia como un ejemplo de resistencia. Alicia creció rodeada de amor y libertad, sin las cadenas que una vez me ataron a un matrimonio y a una red de mentiras. Cada día, al verla reír y jugar, recordaba por qué había luchado tan intensamente. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde el porche, recibí un último mensaje de un número desconocido. «Nunca te olvidaremos». No supe quién lo envió, ni qué significaba exactamente, pero no me importó. Había sobrevivido, luchado y vencido. Ahora tenía una vida por delante, una vida que nadie me arrebataría jamás. Y así, con cada amanecer, recordaba la promesa que hice a mi madre y a mí misma: vivir sin miedo, siempre hacia adelante, siempre con la frente en alto.